Bueno, hoy estamos transmitiendo desde Secretaría Académica, desde otro lugar, así que vamos a pedirles que cuando empecemos con la videoconferencia, ustedes apaguen los micrófonos, ¿sí? Para que no se generen acoples. Y además queremos comentarles que tenemos una sola vía de salida, con lo cual en la misma pantalla por la que estamos transmitiendo la conferencia de la profesora, vamos a transmitir el PowerPoint, ¿está? Así que vamos a ver, ustedes van a ver alternando el PowerPoint y la imagen de la profesora, no como la vez anterior que veían las dos imágenes en simultáneo, ¿está? Bueno, entonces vamos a empezar, los dejo con la profesora Camilleri. Para el otro. Expectativa. Ahí está. Buenas tardes entonces. Buenas tardes a todos. Un placer estar acá, estar con ustedes, aunque sea a la distancia, para continuar con el desarrollo de temas relacionados con la evaluación de los aprendizajes que comenzamos la vez pasada. Les agradezco mucho las preguntas que hicieron y verdaderas comunicaciones que hicieron. Son todas muy interesantes y mi intención es responder a todas. Ahora, dentro de la variedad de preguntas, quiero decirles que aparece con mucha insistencia la cuestión de la evaluación formativa, la relación que hay entre la evaluación inicial, la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa. Y aunque no es el único tema tratado, sí, yo diría que es un tema preferente. Mi intención es contestar en lo posible todas las preguntas. Cuando hoy yo termine una exposición, una parte de la exposición, ustedes también podremos intercambiar, recibiré preguntas, respuestas, etcétera. Por lo tanto, yo ahora me voy a dedicar centralmente a trabajar el tema de la relación entre la evaluación inicial, la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa, que ha sido motivo de muchas preguntas. Quiero decirles que de todas maneras hemos hecho una alteración en el programa, porque hoy vamos a hablar de calificaciones y rúbricas. Esto lo vamos a dejar para la reunión que viene, porque era casi imposible seguir adelante si no aclarábamos además antes algunos temas que han quedado, me parece que no claramente definidos de lo que se han presentado la vez pasada. Por eso comienzo con una presentación en donde lo que hago es mostrar cómo cuando nosotros hacemos evaluación, en realidad lo hacemos sobre la base de la información que recogemos. Y para mostrar como resumen de cosas que vimos la vez pasada, tenemos acá una presentación acerca de las distintas clases de saberes que los estudiantes esperamos que aprendan y de los cuales nosotros necesitamos tener información. La evaluación que hagamos va a depender de la información que recibamos sobre la información que los alumnos han aprendido, de lo que nosotros esperábamos que ellos dominen, de sus campos de trabajo, de aprendizaje. Nos interesa saber qué información ellos rescatan, qué información comprenden. Por eso decimos, hay otras clases de saberes aprendidos que no son solamente los relacionados con la información, con aspectos cognitivos, sino que también tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con saberes prácticos, con destrezas, con conocimientos de procedimientos, también con el desarrollo de actitudes, y esto es absolutamente fundamental porque el marco en el cual nosotros estamos trabajando es, como vimos la vez pasada, la formación de profesionales. Nosotros estamos formando profesionales y un profesional tiene que poseer conocimientos, pero también tiene que saber cómo actuar, así como tiene que desarrollar habilidades. Por eso decimos habilidades aprendidas. Tiene que ser capaz de resolver problemas, tiene que ser capaz de analizar casos, de encontrar nuevas soluciones y también tiene que ser capaz de diseñar proyectos. Por eso
las habilidades que él aprende son estas que acabo de mencionar, que son generales, en las cuales están implicadas otras habilidades que no son tan generales, como puede ser, por ejemplo, cuando nosotros decimos que tiene que, y hay una pregunta que ustedes hacen que se refiere a eso, alguno de ustedes, que se refieren a que el alumno entienda lo que lee, y yo puedo aclarar que esa es una habilidad. Aprender a leer efectivamente es una habilidad, pero es una habilidad que exige otras habilidades, porque se llega a entender lo que uno lee cuando uno sabe hablar, cuando uno sabe escuchar, cuando uno sabe escribir, y entonces también comprende lo que lee. Quiero decir que estas 4, que se las suele denominar habilidades o competencias, si ustedes quieren, son necesarias, y son necesarias las 4. Por eso no es que se resuelva solamente con que el alumno pueda hacer una interpretación de lo que ha leído, sino que en el proceso de enseñanza tenemos que garantizar todas estas otras habilidades, como decía, hablar, escuchar, escribir y leer. Las habilidades, por lo tanto, pueden ser definidas de una manera más general o pueden ser definidas más específicamente. Nos interesa mucho el nivel de comprensión que adquieren, que alcanzan los alumnos, porque hay niveles más superficiales de comprensión, por ejemplo, de un concepto, o de un tema o de un problema, y hay niveles que son más profundos, más acabados. Podemos decir que hoy, que se habla de semicomprensión, de niveles de semicomprensión, que pueden ser intermedios hasta lograr una comprensión mayor, por lo general son niveles que van siendo semi en un sentido progresivo, porque la comprensión total, la comprensión completa, el saber definitivo no existe. No se va desarrollando a lo largo de la vida, tiene que ver con los nuevos saberes que se aprenden, con las nuevas experiencias que uno vive, y entonces ese nivel de comprensión que alcanzó al principio un determinado nivel más bajo, puede ir creciendo posteriormente. Por eso es que nosotros también vamos a diferenciar lo que son las evaluaciones inmediatas, que implicarían el nivel de comprensión alcanzado al terminar un determinado aprendizaje, y las vamos a diferenciar, como decía, de las que son más profundas muchas veces cuando implican un nivel diferido de evaluación. Es decir, cuando ha pasado un tiempo y el alumno a lo mejor ha tenido la posibilidad de usar ese conocimiento, de comprenderlo por lo tanto mejor, de verlo en contextos distintos, y entonces su aprendizaje se amplía. Vuelvo a decir, al aparecer nuevas relaciones, mejora, se enriquece su significado, y ya no es ese nivel de comprensión con el que había terminado el aprendizaje inicial, sino que es un nivel de comprensión diferente, en donde algunas cosas se olvidaron, pero otras se comprendieron mejor y se enriquecieron. La motivación también es un aspecto fundamental para la evaluación de los aprendizajes, porque la evaluación tiene que ver con las motivaciones. En muchos casos los alumnos estudian precisamente para aprobar, estudian porque van a tener un examen que van a tener que aprobar, porque quieren obtener un diploma, y el diploma se alcanza solamente después de haber aprobado muchas pruebas de evaluación diferentes, muchas materias. Y en ese caso, entonces, la evaluación está generando una motivación en los alumnos. Pero claro, no es esa la única motivación. Que al alumno le interese, le preocupe, le guste lo que esté estudiando es fundamental. No que sea el estudio solamente un instrumento, un camino, un medio para lograr un objetivo final bastante diferido a veces, sino que le tendría que interesar el trabajo cotidiano, lo que está aprendiendo todos los días. Así que la motivación es muy importante, influye muchísimo sobre los aprendizajes, y las evaluaciones debieran también recoger información sobre los grados y niveles y las orientaciones que tiene la motivación de los alumnos. La evaluación seguramente nos tiene que ofrecer información sobre cómo están aprendiendo los alumnos, el proceso de aprendizaje del alumno. Eso me parece que es fundamental. Así que hoy vamos a referirnos muy específicamente a esa cuestión también.
nos tiene que dar información sobre si el alumno es capaz de utilizar lo aprendido en distintos contextos, en distintas situaciones, para la resolución de diferentes problemas, casos, etc. Si el alumno tiene esa capacidad de utilización, decimos que tiene capacidad de transferencia de lo aprendido, que es capaz de movilizar sus recursos cognitivos. En ese caso, la evaluación nos está dando una información fundamental, porque nosotros no enseñamos para que el alumno resuelva un problema, una situación específica, sino que nos interesa que lo pueda generalizar a una variedad de situaciones. Como decía entonces, me interesa el aprendizaje diferido en la evaluación, porque no solo voy a poner la atención en lo que el alumno aprendió al momento de terminar una clase determinada, me interesa cuánto, qué y qué hace con lo que ha aprendido un tiempo después. La evaluación también me tiene que dar información sobre si el tiempo que yo le di al alumno para responder a la prueba de evaluación ha sido suficiente o no. Porque si el tiempo era insuficiente, si el alumno no pudo concluir su trabajo porque no llegó a hacerlo, yo no podría diferenciar al alumno que no lo hace porque no sabe del alumno que no lo llega a hacer porque no le alcanzó el tiempo. Hay alumnos más veloces y hay alumnos más lentos. Como dije la vez pasada, la velocidad y la lentitud no están asociados necesariamente al talento. Hay gente muy talentosa lenta y muy talentosa veloz. Y hay gente que no es tan capaz, no es tan talentoso, y sin embargo, lentamente puede hacer muy bien el trabajo. Por eso digo, el tiempo asignado es fundamental y en eso no podemos cometer errores. Algunos de ustedes dice, para calcular el tiempo que hace falta para hacer la tarea, es necesario multiplicar varias veces el tiempo que le lleva al profesor a hacer esa tarea. Y eso es real. Efectivamente, está entre 3 y 4 veces más el tiempo que necesita el alumno para hacer una tarea que el que necesita el profesor para hacer esa misma tarea. Esa es la diferencia entre un experto, el profesor, y un novicio, que es el estudiante. También es necesario que nosotros comprobemos si los recursos con los que contaba el alumno son los que tiene que tener para poder hacer adecuadamente esa preparación, si contaba con las fuentes de información necesarias para poder realizar el estudio, si en el momento de la evaluación él cuenta con todos esos recursos que son necesarios para poder hacer su tarea. Esto es algo que uno tiene que poner siempre en la mira. Y finalmente, si el tiempo asignado para prepararse para esa evaluación ha sido suficiente o no. Si nosotros le pedimos que él prepare un trabajo en un tiempo escaso para prepararlo, el trabajo va a ser pobre. Si nosotros le damos tiempo mayor, a lo mejor ese trabajo podría estar enriquecido. Para poder llegar a comprender, para poder pensar, hace falta tiempo. Así que el tiempo es un recurso, casi tendríamos que decir que es el recurso más importante, además de que, bueno, tiene que tener materiales, a veces tiene que tener equipos, todo eso es necesario. Y nosotros cuando tomamos evaluaciones tenemos que tener en cuenta esos aspectos. La evaluación a nosotros nos permite recoger información. Estas cuestiones que acabo de mencionar son cuestiones centrales cuando miramos si la evaluación es adecuada o no. Pero como yo he encontrado, como decía, que había varias preguntas que se referían a qué diferencia hay entre la evaluación inicial y la evaluación diagnóstica. Sí. Esas preguntas también se referían a qué relación hay entre la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa. Varios de ustedes han hecho esas preguntas también. Yo justamente voy a tratar hoy de destinarle un tiempo a tratar de responder a esas preguntas porque son esenciales. Todas las formas de evaluación que mencionamos, la evaluación inicial, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, cumplen funciones diferentes.
Y nosotros necesitamos que todas esas funciones se den en un curso de enseñanza. Necesitamos una evaluación inicial, una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Todas ellas tienen que estar. No son excluyentes entre sí. Y algunos de ustedes dicen precisamente, no son excluyentes, efectivamente, no son excluyentes. Tengo acá precisamente esa afirmación de uno de ustedes. Así que estamos de acuerdo totalmente. Al contrario, no solo no son excluyentes, sino que tienen que integrarse, aunque no son la misma cosa. Por eso primero voy a hacer una diferencia entre ellas. Cuando se empezó a utilizar los términos de evaluación formativa y sumativa, tomando un vocabulario del enfoque sistémico, aplicado en este caso a la educación, la evaluación implicaba conocer cuál era el estado inicial de los estudiantes, si poseían o no los prerequisitos necesarios para poder realizar los aprendizajes que seguían. A esto se denominó evaluación inicial. Quien había diferenciado evaluación formativa de sumativa era un especialista en currículo, Michael Scriven, que diferenció la evaluación formativa durante el diseño del currículum, que le permitía tomar decisiones respecto de cómo iba a ser el currículum, y la evaluación sumativa, que era al final, una vez diseñado, para ver si efectivamente funcionaba o no. Ahora, quien tomó esos conceptos de evaluación formativa y sumativa y los aplicó a la evaluación de los aprendizajes fue Benjamin Bloom. Y Bloom llamó evaluación diagnóstica, no inicial, a la evaluación inicial, a esa evaluación de prerequisitos. A ella la llamó evaluación diagnóstica. Pasados algo más de 20 años, en cambio, revisando las distintas funciones que cumplía la evaluación, otros autores cambiaron el significado de lo que se llamaba evaluación diagnóstica y llamaron evaluación inicial a la inicial de prerequisitos. Y la evaluación diagnóstica, en cambio, adquirió el significado de averiguar, llegar a conocer cuál era la causa de los errores cometidos por los estudiantes. El error se puede cometer por distintas razones. Un error puede surgir por distracción del alumno, puede ocurrir por una equivocación, es decir, sabe algo pero lo usa mal, por ejemplo. Entonces, digamos que conoce un algoritmo pero lo usa mal, invierte pasos, pero lo conoce, lo está aplicando mal. Pero también puede ser que, por ejemplo, para resolver un problema que se resuelve con una cierta clase de algoritmo, él lo resuelve con otro. Y esto implicaría un problema conceptual, porque modelizó mal el problema. Entonces, no se corrigen de la misma manera estas tres clases de errores. El error que es por distracción, por azar, quiero decirles que es imprevisible y por lo tanto lo único que uno puede buscar es que el alumno ponga atención, piense en serio para ver cómo resolvería esa cuestión. El error que se comete por equivocación es un error en donde se usa mal algo que uno sabe, pero lo puede saber bien. Vuelvo a decir, lo sabe bien, pero lo usa mal, por ejemplo. Y el tercer error, donde digo, por ejemplo, modelizo mal un problema y digo que es un problema que corresponde a una definición algorítmica diferente, en ese caso hay un problema conceptual. Cuando el problema es conceptual, el alumno solo no lo va a resolver. Nosotros necesitamos saber dónde está el error, porque lo va a tener que reconstruir. Reconstruir un concepto significa modificar. Un concepto implica siempre una red de relaciones con otros conceptos. Y corregir un concepto significa reestructurar la red de relaciones de conceptos. Tenemos que saber por qué se equivocó, por qué cometió ese error, porque si no, no lo vamos a poder ayudar a que lo resuelva. Por eso estamos diciendo que
cuando hay errores que son errores conceptuales, nosotros tenemos que saber qué clase de error se cometió, cuál es el origen de ese error. Si es un error, vuelvo a decir, casual, por distracción, bueno, lo que hay que hacer es que el alumno se dé cuenta de cómo tiene que encarar el problema y con qué seriedad y concentración tiene que encararlo. Pero si lo que se trata es de que comete un error, por ejemplo, en un procedimiento, pues tendrá que corregir ese error del procedimiento. Y si es un error conceptual, tenemos que trabajar en que transforme ese significado conceptual en otro significado conceptual, lo cual no es sencillo, es difícil. Pero vuelvo a decir, una cosa entonces es la evaluación inicial, que es una evaluación de prerequisitos de conocimiento para el nuevo aprendizaje, y la diferenciamos de la evaluación diagnóstica, que ahora quiere decir, y ya de esto hace más de 20 años, quiere decir descubrir la causa, el tipo de error y la causa de error cometida. Y entonces decimos que ahí tenemos distintas evaluaciones según la función. La función de la evaluación inicial, como ven ustedes, es una. ¿Prerequisitos? Sí, no. Evaluación diagnóstica. Errores, clase de error, qué error, cómo solucionarlo. Evaluación formativa. La evaluación formativa es la evaluación, como vamos a ver, que se utiliza para darle al alumno una devolución del trabajo que él hizo, de qué características tiene ese trabajo, y una orientación acerca de cómo debería él proseguir su trabajo de aprendizaje. Por ejemplo, su estudio. Entonces, cuando decimos la evaluación formativa hoy, es porque la evaluación formativa ya tiene, desde 1970 en adelante, toda una historia, en donde ha ido cambiando de significado, ha ido enriqueciendo su papel. Y además, ese enriquecimiento no es simplemente fruto del sentido común, sino que es fruto y está apoyado en una enorme cantidad de investigaciones hechas sobre cuáles son las mejores formas en las cuales se puede hacer esa devolución al alumno para lograr que él mejore su aprendizaje. En ese sentido es que hoy decimos, la evaluación formativa puede ser interpretada de estas dos maneras. Cuando nosotros decimos que por un lado se encuentra FB, feedback, como retroalimentación, nos estamos refiriendo con una flecha hacia atrás, que es una devolución que se refiere a lo que el alumno ya hizo, a lo que pasó, a lo que debió haber aprendido y lo que él hizo frente a eso. Cuando hoy, además, se considera que a esa retroalimentación hay que agregarle un nuevo sentido, que es este otro, en inglés, feed forward, es decir, proalimentación, alimentación hacia adelante. Retroalimentación significa, yo le voy a decir qué hizo hasta ahora, en qué se equivocó, etc. Pero cuando yo digo proalimentación, feed forward, me estoy refiriendo a las decisiones que el alumno tiene que tomar con vistas a los nuevos aprendizajes que va a realizar. Lo cual es una diferencia importante cuando uno dice qué implica hacer evaluación formativa, en qué se diferencia la evaluación formativa de la diagnóstica. La diagnóstica la alimenta. La diagnóstica le dice qué clase de errores cometió el alumno, por qué los cometió, y al mismo tiempo entonces le da una indicación al profesor acerca de qué clase de evaluación formativa tendría que hacer. Entonces, la evaluación formativa no se agota en descubrir los errores. La evaluación diagnóstica se ocupa de eso. La evaluación formativa, vamos a ver que tiene una cantidad de funciones interesantes, muy interesantes, siempre que se haga bien. Y lo que vamos a tratar de ver hoy es cuáles son esas funciones y cuándo se hace bien. Es decir, cuáles son las buenas prácticas en la evaluación formativa hoy. Como digo hoy,
digo cuarta etapa? Porque en la historia de la evaluación formativa han pasado ya 3 etapas, en donde, bueno, todo se dirigía más a lo que había pasado. La evaluación formativa hoy, cuarta etapa, es un proceso en el que se examina no el pasado, que sí se mira, porque este es el trabajo que tenemos delante, pero es el presente, lo miramos como presente de lo que el alumno está haciendo hoy, y el futuro del aprendizaje, porque lo que nos interesa es lo que va a pasar, y nos interesa que el alumno lo vea en términos de qué es lo que va a pasar. La evaluación formativa, por eso decimos que es predictiva, porque a mí me sirve saber qué es lo que el alumno ha hecho hoy, hasta hoy, para saber qué podrá hacer mañana. Por eso nos interesa, por un lado, saber cuán perdurable es el aprendizaje que hizo. Todos sabemos que con el tiempo los aprendizajes cambian. Nosotros sabemos que, por ejemplo, se pueden producir olvidos, pero al mismo tiempo que se pueden producir olvidos de lo que antes se sabía, puede haber una reafirmación de conocimientos cuando esos conocimientos se han utilizado, cuando hay experiencia en la utilización de esos conocimientos y cuando pasado un tiempo decantan las cosas, las ideas más importantes, a veces se pierden detalles, pero lo más importante, las ideas fundamentales generalmente se fortalecen. Por eso digo, la posible perdurabilidad del aprendizaje es algo que a nosotros nos interesa mucho desde el punto de vista de la evaluación, y además la generalizabilidad del aprendizaje, de la que hablamos ya la vez pasada. Porque si yo sé que el alumno es capaz de resolver, por ejemplo, un problema determinado, a mí lo que me interesa es qué capacidad tiene él de generalizar esa clase de resolución a otros problemas, que son problemas que son no exactamente iguales, sino análogos, relativamente análogos, o en parte análogos, pero que le permiten usar sus conocimientos en una variedad de situaciones, de contextos, de problemas. Para el alumno, entonces, la evaluación formativa le sirve para confirmar algunas de las cosas que hizo y que sabe, enriquecer algunas de ellas, porque a lo mejor precisamente con el apoyo del profesor, él logra incorporar nuevas ideas, comprender mejor algunas de las cosas. El profesor no le va a dar las respuestas las va a tener que encontrar el alumno, pero el profesor lo va a ayudar a que se haga preguntas que le permitan obtener nuevas respuestas. Las enriquece entonces. Si es necesario, corrige lo que estaba mal. Se interesa, porque uno de los objetivos justamente de la evaluación formativa, de la devolución que hace el profesor, es motivarlo al alumno para que quiera seguir aprendiendo y para que, como vamos a decir varias veces, se sienta capaz de hacer un trabajo mejor. Con lo cual, justamente, el papel motivador de la evaluación formativa se convierte en central. También le va a servir al alumno para consolidar lo que hasta ese momento venía haciendo bien. Y entonces decimos que la evaluación formativa tiene como una de sus características el hecho de que se hace siempre cuando el trabajo todavía no está terminado. Y eso quiere decir que el alumno va a tener posibilidades, oportunidades de rehacer el trabajo. Es decir, que la vez pasada nosotros comparamos lo que eran las evaluaciones instantáneas o de estado con las evaluaciones de proceso, aclarando que hablábamos del proceso que el alumno realiza al preparar su trabajo. Es decir, que le vamos a dar etapas, por ejemplo, 2 etapas. El alumno hace un trabajo, lo presenta primero, nosotros hacemos de él una evaluación formativa, si hiciera falta hacemos una evaluación diagnóstica y con ella alimentamos la evaluación formativa que vamos a hacer, y luego cuando él lo vuelva a presentar, recién entonces lo calificaremos. Por eso la evaluación formativa en principio no tiene como objetivo calificar. Da oportunidades para rehacer el trabajo y finalmente el trabajo obtendrá una calificación. También decimos, y vamos a explicar cómo, decimos
que la evaluación formativa es interactiva, requiere un diálogo entre el alumno y el profesor, es iterativa. ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos una primera devolución, el alumno presenta su trabajo y le haremos otra. Es decir, que no es que sean las evaluaciones formativas definitivas, sino que siempre hay posibilidad de volver atrás y de volver a conversar sobre la cuestión. Y además es caleidoscópica, porque abarca una variedad muy grande de aspectos. No se pone el foco solamente en el aspecto cognitivo o en una, ya que hablamos de competencias, en una pequeña competencia específica únicamente, sino que abarca distintos aspectos. Esto ya lo veremos. Así que estamos diciendo que si es interactiva es porque depende de la comunicación que se establezca entre el profesor y el alumno. Si la comunicación no es adecuada, los resultados pueden ser negativos. Como vamos a ver, si nosotros le auguramos fracaso al alumno o nos concentramos exclusivamente en el fracaso de lo que ha hecho hasta ahora, el alumno puede, y es lo que generalmente sucede, puede bajar sus niveles de aspiración, puede creer que él no es capaz de hacer ese trabajo, y en ese caso entonces lo más probable es que fracase y que no pueda hacer el trabajo. La palabra del profesor es una palabra que tiene mucho peso, para el alumno es sumamente importante, y si el profesor dice que está mal y que él no puede hacerlo, en realidad lo que está haciendo es abrir el camino para que deserte, para que se vaya. Está generando fracaso el profesor. La evaluación formativa entonces pone en juego factores no solo cognitivos, sino también motivacionales. Motivacionales, explicamos ya por qué, porque la calificación es además algo importante desde el punto de vista motivacional, porque el alumno necesita aprobar, él busca aprobar. Una de las razones por las cuales él está haciendo su carrera es porque quiere obtener un diploma, y el modo de alcanzar ese diploma es ir aprobando cada una de las etapas que tiene que recorrer. Así que cuando nosotros lo evaluamos y lo evaluamos mal, esto puede ser leído, sobre todo cuando hay fracasos reiterados, como que el alumno es incapaz de hacer un buen aprendizaje. Esto es, cuando digo resultado negativo, es un resultado letal para algunos alumnos. La evaluación entonces implica que el profesor pueda comunicarse muy bien con el alumno para hablar de su aprendizaje. Y en este caso dijimos, la retroalimentación no se refiere solamente a lo que pasó, sino también a lo que va a pasar, a los aprendizajes futuros. Por eso estamos diciendo la retroalimentación, feedback, feed forward. No consiste solo en transmitir información, sino que lo que nos interesa a través de ese diálogo con el alumno, de esa interacción, es que el alumno logre reflexionar sobre sus logros, que el alumno comprenda qué es lo que ha hecho bien, por qué lo hizo bien, en aquello que no hizo bien, por qué no lo hizo bien y cómo podría reorientarlo, y por qué es importante en función de los aprendizajes futuros. Por eso estamos diciendo que orientar al alumno para que el alumno sea capaz de mirar su propio aprendizaje, en otros términos sería equivalente a que el alumno haga de esa evaluación una autoevaluación. Es decir, que él se la apropie, que él comprenda que esa evaluación que está haciendo el profesor es una evaluación honesta, que a él le da materiales, que a él le da oportunidad de mejorar su aprendizaje. Por eso es que no debiera calificarse de entrada. Hay que reservar la calificación para más tarde. El alumno tiene que comprender lo que el profesor le está diciendo. Quiere decir, comprender es que el lenguaje que usa el profesor sea claro, sea llano, que esté muy seguro de que el alumno comprende realmente lo que el profesor le está diciendo. Porque nosotros necesitamos no solo que lo comprenda, sino que lo acepte. Y para eso lo tenemos que escuchar al alumno también. El profesor tiene una opinión, bueno, el alumno también tiene la de él. Escuchemos también lo que el profesor dice.
Necesita el alumno tener claridad sobre qué es un buen desempeño, porque si el profesor le dice, este es un buen desempeño, bueno, ¿qué quiere decir? Si el profesor le dice, en este desempeño hay errores y son tales, él tiene que entender de qué se está hablando. Por eso digo, no tiene que hacer un esfuerzo para descifrarlo. El alumno tiene que comprenderlo. Tiene que comprenderlo porque la claridad de lo que está diciendo el profesor es grande, porque está realmente bien definido. Acá estamos diciendo, necesita tener claridad sobre qué es un buen desempeño. Más tarde, la vez que viene, nosotros vamos a hablar de un instrumento que ayuda muchísimo para que esta claridad se dé efectivamente, que es el uso de rúbricas. De esto, de las calificaciones y las rúbricas, vamos a hablar la vez que viene. Pero adelanto que una ayuda importante para lograr este objetivo de claridad para el alumno está justamente en la construcción de rúbricas. Necesita comprender qué relación el alumno, qué relación hay entre su logro hasta el momento y un buen desempeño. Es decir, ¿qué relación hay? La relación puede ser repositiva porque el desempeño ha sido excelente, muy bueno, pero también puede ser que tenga aspectos buenos y algunos aspectos no tanto. Acá el asunto es poder señalar cuáles son omisiones, cuáles son déficits, cuáles son errores. Como vamos a ver, hay que tener cuidado acerca de cómo se expresan. Si hay diferencias entre el desempeño deseado y el desempeño logrado por el alumno, hay que ver cómo se puede salvar esa brecha. Sobre todo, insistiendo en que es necesario salvarla para poder hacer un buen aprendizaje posterior. Así que estos autores, Hattie y Timperley, nos están dando algunos consejos para construir una buena comunicación en el feedback de la evaluación formativa. Quiero decirles que son investigadores que han trabajado. John Hattie es muy conocido por enormes trabajos de metaanálisis, donde tomaron a veces miles de investigaciones sobre un mismo tema para ver cuáles eran los resultados y si los resultados eran coincidentes. Y han encontrado muchas veces que efectivamente había coincidencia en resultados de trabajos sobre aspectos definidos. Este ha sido uno, precisamente, cuál sería el feedback más adecuado, en donde intervinieron investigaciones, miles de investigaciones que a su vez tomaron cientos de estudiantes cada una de ellas, con lo cual, bueno, a veces reúnen millones de alumnos detrás de algunas de estas respuestas. Millones de alumnos de distintos países, de distintas edades, distintas instituciones, distintas carreras, etc. Así que suelen ser muy interesantes. Ellos dicen, hay 3 preguntas que son fundamentales para que el estudiante pueda hacer una buena interpretación del feedback que recibe. Esas preguntas son, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el objetivo? Les quiero decir que es interesante que el profesor trabaje con estas preguntas para los alumnos. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el objetivo? Que el estudiante pueda decir eso. ¿Qué progresos estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Si un estudiante en el transcurso y posteriormente a la evaluación formativa es capaz de responder estas preguntas, podemos hablar de una evaluación formativa exitosa. Para que sea exitosa, para que sea evaluación formativa, es necesario que el alumno que se pregunta qué tengo que hacer ahora, después lo haga. Si no, no sería una evaluación formativa, sería un ejercicio. Y entonces ellos señalan 4 niveles que debieran ser evaluados. En primer lugar, el nivel de rendimiento en la tarea. La tarea que se realizó. Puede ser una tarea de hablar, de escribir, de dibujar, de actuar o también de hacer un artefacto, de producir una cosa. Pero necesitamos que esa tarea tenga un producto que nosotros podamos evaluar. En segundo lugar,
el nivel de comprensión acerca de cómo realizar la tarea. Porque, bueno, hay a veces distintas maneras de realizar tareas, pero el nivel que tenga el alumno de comprensión acerca de qué relación hay entre el proceso que él realizó y el resultado que obtuvo. En tercer lugar, el nivel del proceso metacognitivo de regulación. Esto requeriría para explicarlo mejor, un análisis de a qué se llaman procesos metacognitivos. La metacognición implica conocimiento acerca del conocimiento. Y esto en 3 niveles. Y según John Flavell, por ejemplo, 3 etapas. Una primera etapa que implicaría poder diferenciar distintas clases de conocimiento. En segundo lugar, reconocer en uno mismo qué clases de conocimiento está manejando. Y en tercer lugar, si uno reconoce las distintas clases de conocimiento que está manejando, ¿cómo regularía su tarea de estudio para lograr el mejor aprendizaje posible, que tiene como meta lograr una cierta clase de conocimiento? Entonces, esto es algo que hay que enseñar. No es que se desarrolle naturalmente, hay una primera fase que se desarrolla naturalmente, pero debe ser enseñado. Y tiene que ser enseñado en realidad en las escuelas. Nosotros tendríamos que decir que en la escuela secundaria el alumno debería estar recibiendo formación en los procesos metacognitivos, y si no, vamos a tener que desarrollarlos nosotros de inicio en la universidad. Y también hay un cuarto nivel, que es el nivel de autoeficacia en la tarea. ¿Y eso qué implica? Implica que el alumno pueda evaluar hasta qué punto él es capaz de realizar esa tarea, de realizarla con éxito. Eso es la autoeficacia. Él tiene que poder determinar si efectivamente es una tarea que él puede realizar o no. Esto requiere un nivel de realismo bastante importante, porque hay muchísimos prejuicios respecto de que hay cierta gente que es capaz de hacer ciertas tareas y otras que no es capaz de hacer ciertas tareas. En verdad, tenemos que decir que todas las personas en un cierto nivel pueden no ser genios totales, pero en un cierto nivel todas son capaces de realizar las tareas. El nivel de autoeficacia es algo de lo cual el estudiante tiene que ser consciente. Hay estudiantes que creen que ellos no pueden. Se los han dicho tantas veces que creen que no pueden. Pero a lo mejor con ayuda sí pueden. Por eso digo, el nivel de autoeficacia en la tarea es algo que en la evaluación formativa tiene que ser especialmente cuidado. Vamos a hablar de eso. Por lo tanto, una pregunta que se formula es ¿qué clase de devolución, de retroalimentación, feedback, feed forward, es decir, proalimentación, es efectiva? Y acá, si bien es el profesor el que está dando el feedback, feed forward, tenemos que decir que la efectividad no depende solo de lo que hace el profesor. Esto es fruto de una interacción. Y en la interacción tenemos que lograr que el alumno comprenda, que el alumno sea capaz de expresar realmente lo que para él representa ese aprendizaje que hizo, cómo lo percibe, qué conocimientos previos tenía, de qué manera las experiencias de aprendizaje que tuvo, por ejemplo, le permitieron mejorarlo, de qué manera quizás tuvo obstáculos y hay cosas que no comprendió, que no pudo salvar, qué motivación tiene para la realización de la tarea. A esto le podríamos agregar muchos aspectos en los cuales es necesario trabajar en una evaluación formativa. Yo voy a tomar un ejemplo de las muchas investigaciones que hay sobre estos temas y que versó precisamente sobre clases de retroalimentación que tuvieron resultados diferentes. Acá, Butler y Nissan dicen que ellos se propusieron que los alumnos realizaran 2 tareas distintas. Una tarea era cuantitativa de pensamiento convergente. El pensamiento convergente es aquel que busca lograr una respuesta en la que todos están de acuerdo, es una respuesta prefijada.
y una segunda tarea que era creativa y de pensamiento divergente. Bueno, los alumnos hicieron sus tareas y recibieron en una primera etapa comentarios que fueron diferentes para dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. En uno de los grupos, en la primera sesión de trabajo, después de hacer su trabajo, recibieron solamente comentarios descriptivos, no valorativos, sino que simplemente describían qué era lo que habían hecho en las tareas de conocimiento convergente y divergente. El segundo grupo recibió no comentarios descriptivos en la primera sesión, después de la primera sesión, ¿no?, sino comentarios evaluativos y calificaciones. Es decir, que en lugar de decirlo, hiciste esto está bien acá, hay un error conceptual, en este caso, pero sin ninguna valoración, sin decir esto está bien, esto está mal, ¿no? No había juicios de valor, pero sí calificaciones. Si después de la primera sesión se le da calificación al segundo grupo. ¿Qué pasó? El segundo grupo tuvo buen desempeño, en realidad los dos tuvieron buenos desempeños en la tarea cuantitativa. Pero en la tarea final, los que tuvieron en el primer grupo solamente comentarios descriptivos, tuvieron mejor resultado en las tareas de pensamiento divergente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando lo que se hacía era hacer valoraciones y calificaciones, los alumnos tendían a dar la respuesta prefijada, la respuesta de pensamiento convergente. En cambio, cuando se le hacía simplemente una descripción y se le dejaba a ellos que lo interpretaran, el alumno se sentía mucho más libre y era capaz de responder más creativamente a la segunda tarea, que era cualitativa de pensamiento divergente. Lo cual demuestra que los resultados de dar una clase de feedback u otra clase de feedback no son iguales. Porque cuando lo que se hace es valorar y calificar de entrada, el alumno tiende a acercarse a las respuestas que ya están prefijadas. En cambio, si nosotros queremos desarrollar alumnos que se sientan más libres en la producción de su trabajo, tendríamos que hacer solamente comentarios descriptivos, ni valorativos, ni poner la calificación de entrada. Bien, vamos a seguir viendo este tema. Los efectos, entonces, según Hattie, de manera muy general, es que uno de los medios más efectivos para mejorar el aprendizaje de los alumnos es la retroalimentación, que el profesor entrega durante la evaluación formativa y la evaluación sumativa de la actividad, porque la sumativa también es objeto de algún comentario. Hattie no es el único que sostiene esto. Ustedes tenían también algún trabajo de Dylan Williams, por ejemplo, para leer, donde van a encontrar las mismas conclusiones. Harlan y Deakin Creek identificaron el impacto negativo de las evaluaciones sumativas, de las finales sumativas, en la autoestima de los alumnos de bajo rendimiento. Es decir, que cuando el alumno de bajo rendimiento obtiene notas bajas en los exámenes finales, eso afecta a su autoestima y eso significa que sus aspiraciones bajas, que va a tender también a un fracaso mayor, porque es muy difícil, casi nunca sucede, que ante fracasos reiterados la gente aumente su nivel de aspiración. Normalmente lo baja. Y esto suele ser un fracaso en causa de más fracaso. Pero depende de cómo lo trabaja el profesor. Si el profesor lo trabaja de tal manera que le dice, este es un fracaso porque no eres capaz de hacerlo, no va a ser capaz de hacerlo. Es una manera en donde la voz del profesor es muy poderosa en esos casos y parece una lectura objetiva de la situación del alumno. Susan Brookhart es una buena investigadora en temas de evaluación y entonces tiene un trabajo en donde define cuáles serían las estrategias entre las cuales uno tiene que elegir cuando se trata de hacer feedback.
Yo estoy utilizando en este caso el término feedback y no feed forward porque es posterior. El trabajo de ella es del 2008 y los que vimos hasta ahora también son anteriores. En los últimos años, par de años, es que se ha incorporado el concepto de feed forward. Bien, entonces dice Susan Brookhart que hay que definir cuestiones de tiempo. Si yo voy a hacer evaluación formativa, entonces tengo que decir cuándo. Lo voy a hacer inmediatamente después de concluido una enseñanza y un aprendizaje, o lo voy a tomar un tiempo después. Los resultados no son iguales. ¿Con qué frecuencia lo puedo hacer? A veces, o puede ser muy frecuente. A veces, bueno, el profesor, por ejemplo, 2 parciales en un cuatrimestre y después de cada uno de esos parciales da una evaluación formativa. Eso es a veces, poco. Muy frecuente sería que tome distintos parcialitos, por ejemplo, o trabajos de distintas clases y que vaya acompañando a los alumnos con algún tipo de devolución. ¿Qué cantidad de puntos se van a señalar en la evaluación formativa? ¿Cuántos se señalan? Se pueden señalar puntos que se consideran prioritarios o todos. Hay que tomar una decisión. ¿Cuánto se señala sobre cada punto? ¿Todos los aspectos o solamente lo necesario según el desarrollo del alumno? Esas son opciones. Después vamos a ver cuáles son las mejores. ¿Con qué modalidad se va a dar esta devolución? ¿Va a ser oral, va a ser escrita o va a ser demostrativa? Si es oral, puede ser interactiva. Y hoy tenemos muchas posibilidades de hacerlo interactivo. Puede ser oral presencial, puede ser a través de la computadora, puede ser a través de chat, en fin. Hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser por escrito sobre el trabajo, estamos diciendo, por ejemplo. O puede ser demostrativo. Demostrativo quiere decir que, en algunos casos, para poder explicarle al alumno cómo se hace algo, por ejemplo, el profesor lo hace. Entonces, ahí estaría dando una devolución que no está hecha con palabras, sino, por ejemplo, con gestos, con cosas. Entonces, en ese caso, tenemos que ver cuándo conviene hacerlo oral o escrito y cuándo conviene que sea demostrativo. Porque demostrativo significa, yo le digo cómo se hace. Yo le demuestro cómo se hace, no le digo. Yo lo hago para que vea, yo me pongo en modelo y lo hago. Hay aprendizajes que hay que hacerlos así. Hay otros aprendizajes que no. Y entonces es muy delicado decidir si uno lo va a hacer de forma oral, escrita o demostrativa. Porque la demostrativa pone al profesor como modelo del modo de hacer y el alumno lo único que tiene que hacer es imitarlo. Eso es lo que se denomina como aprendizaje vicariante. Es decir, el alumno es dependiente del profesor, el profesor lo hace, él lo hace igual. Si las circunstancias cambiaran, ¿sería capaz él de cambiar? No sabemos. Porque el profesor le ha demostrado cómo es que se tiene que hacer. ¿A quién está dirigida? Puede ser a individuos, por ejemplo, a un alumno individual, a un grupo de alumnos de la clase o a la clase completa. Individual sí correspondería si hay características individuales que es imprescindible señalar y con las cuales es necesario trabajar. En ese caso no hay solución, no hay otra solución que hacer una evaluación formativa individual. Podría ser que en un grupo clase, con un número variable de estudiantes, haya un estudiante con características individuales, tanto por su enorme talento como por algún tipo de dificultad particular que tiene, y que en ese caso necesite verdaderamente una evaluación formativa individual. Es decir, que ahí hay que mirar, hay que poner en una balanza qué tipo de problema se encuentra y qué clase de evaluación formativa sería mejor. Si hay un grupo de alumnos que tiene algunas características comunes, he puesto un ejemplo, por ejemplo, errores semejantes, bueno, en ese caso se podría dar una devolución que fuera común para ese grupo.
Lo que no se puede es tomar a toda la clase como si toda la clase fuera la destinataria de una evaluación formativa en la cual solamente uno o solamente varios han cometido ciertos errores. Por ejemplo, que es, tengo que decir, un error habitual en la forma en que se dan estas devoluciones. La clase podría ser la destinataria si hay errores o problemas semejantes para todos los alumnos. Lo que no se puede hacer es poner en una misma saca a todos cuando no corresponde. También hay que definir, y esto es más que importante, cuál es el eje que se va a tomar para analizar en el momento de la evaluación formativa. Un eje puede ser el trabajo realizado por el alumno. El trabajo puede ser una prueba de evaluación, puede ser un diseño de un proyecto, lo que sea, o un artefacto producido. Lo que sea que hubiera tenido que hacer. La calidad del trabajo, por ejemplo, ese podría ser un aspecto a evaluar. El trabajo. Otro podría ser el proceso. El proceso de cómo se realizó el trabajo. Porque efectivamente, muchas veces el problema que aparece es que se han cometido, por ejemplo, errores en el proceso o que el proceso ha implicado aciertos importantes que conviene valorar. Y puedo decir valorar positivo o negativamente, cualquiera de las dos cosas. Y esos procesos, en principio, son el fruto de decisiones que ha tomado el alumno en el momento de estudiar. Nosotros dijimos, estudiar es muy importante. Estudiar implica decidir cuánto, qué, cómo, cuándo, con qué concentración se estudia. Por lo tanto, esas decisiones que toma el alumno sí son motivo de trabajo para el profesor. Y el momento de la evaluación formativa es un momento interesante para salvar una cuestión que alguno de ustedes también plantea, que tiene que ver con los estilos de aprendizaje de los alumnos. A veces el alumno efectivamente tiene un estilo de aprendizaje que a nosotros nos cuesta saber cómo es, y es que no se lo preguntamos, porque no tenemos otra forma de hacerlo. Hay test de estilos de aprendizaje. Eventualmente se podría hacer algo así. Es posible que si hay algún tipo de apoyo dentro de la facultad de alguien que esté en condiciones de tomar test de estilos de aprendizaje, esto podría servirles para los profesores. Pero hay estilos de aprendizaje que son muy acusados en algunos alumnos, en otros varían también según la materia y según los momentos. No es tan sencillo conocer, por la pregunta que me hacen, conocer cuáles son los estilos de aprendizaje y utilizarlos. Pero sí en una conversación con el alumno, en donde nosotros le preguntemos qué decisiones ha ido tomando y por qué las tomó, esto sí podría ser motivo de una conversación. Lo que no puede ser eje es la persona del alumno. Nosotros podemos hablar con el alumno a propósito de su trabajo, es decir, de su producción, de lo que él nos está presentando como trabajo. Lo que no podemos hacer es discutir si tiene talento o no tiene talento, si es inteligente o no es inteligente, si tiene talento para la matemática o no lo tiene. Eso no, de ninguna manera, no es motivo de trabajo para nosotros. Nosotros somos profesores y no nos dedicamos a decidir si la gente es capaz o no es capaz. Nosotros analizamos el trabajo que están realizando. Por lo tanto, como digo, la persona del alumno no es. Sí le podemos dar consejos, le podemos decir lo que a veces decimos, que conviene que estudie con alguien, que conviene que vea cómo administra su tiempo, podemos conversar con él sobre esas cosas, podemos señalarles cuáles son los aspectos más importantes, por ejemplo, del trabajo que tenía que realizar y preguntarles cómo ha tomado decisiones para resolver cada una de esas etapas, cosas semejantes. Pero lo que no es de nuestra incumbencia, no es eso lo que nosotros tenemos que juzgar, evaluar, es si tiene talento o no, si tiene capacidad o no, si nació con esa capacidad o no. Eso no es nuestro tema. Y esto
también nos lleva a que tengamos que definir, cuando hacemos una evaluación, siempre las evaluaciones implican que algunos rangos de lo que nosotros estamos analizando, en este caso, por ejemplo, el trabajo, el proceso, las decisiones de los alumnos, si los vamos a evaluar en comparación con ciertos criterios. Los criterios, acá, criterio significa algo determinado, porque lo que se llama evaluación referida a criterios es la evaluación que se refiere a comparar los logros de los alumnos con ciertos objetivos determinados. Objetivos que pueden ser formulados en términos de conocimientos, de habilidades o destrezas o de competencias, como quieran. Pero los criterios ahí están definidos en función de lo que uno desea que el alumno aprenda, de lo que está establecido en el plan de estudios que el alumno aprenda. Esos son los criterios. Cuando decimos comparación con criterios, nos estamos refiriendo a una clase de criterios, estos que están definidos en términos de aprendizajes de los alumnos, que tienen que realizar. Las normas, en cambio, surgen de un análisis empírico de los aprendizajes realizados efectivamente por los alumnos. Las normas surgieron a propósito de la utilización de unas clases de puntaje que creo que vamos a ver la vez que viene, que son los que se llaman puntajes relativos, calificaciones relativas, en donde lo que se va a hacer es comparar los resultados que obtienen los alumnos, cada alumno, por ejemplo, con los resultados obtenidos por el grupo de la clase a la que pertenece o de la cohorte a la que pertenece, o también, muchas veces, el grupo que se ha presentado en el examen ese día, o lo que lo hacemos a veces, que es compararlos con estudiantes que tuvimos en otras épocas. Las normas tienen formas, implican, por ejemplo, lo que se llama graduación sobre la curva, puntaje Z, puntaje T, percentiles. Hay universidades en el mundo que utilizan y siguen utilizando normas para calificar a los alumnos. Y también existe la comparación con el alumno mismo, lo que el alumno era y lo que el alumno es hoy. Son las comparaciones llamadas antes-después. Por ejemplo, el alumno ha demostrado que era muy capaz y ahora rinde menos. Entonces, decimos, es una evaluación ipsativa, es decir, respecto de sí mismo, porque lo que vemos es que está descendiendo, si lo comparamos, desciende su rendimiento. O podemos compararlo y decir, antes tenía muchas dificultades, ahora está mucho mejor. Y eso puede llegar a influir en las calificaciones, tanto a veces en un sentido positivo como en un sentido negativo. Quiero decir que cualquiera de estos criterios, que son efectivamente diferentes, son criterios diferentes y pueden dar calificaciones totalmente diferentes, hay que entender que muchas veces terminamos mezclándolas. Porque si bien formalmente puede ser que nosotros no tengamos establecidas normas ni evaluaciones ipsativas, de hecho, nosotros pretendemos estar evaluando de acuerdo con una comparación con los aprendizajes que los alumnos tendrían que haber logrado, es decir, referida a criterios, pero solemos compararlos con los compañeros. Y entonces decimos, por ejemplo, a este alumno le hemos puesto 10 y por lo tanto a este otro alumno no le podemos poner 10 porque es casual que se hayan presentado conjuntamente, pero de todas maneras nosotros los comparamos y decimos el segundo no era tan bueno como el primero, por lo tanto el segundo tiene 9. Ese tipo de comparaciones son muy comunes. El mejor de la clase, el que por casualidad es brillante y que está en una clase que opaca a sus compañeros. En fin, que mezclamos los criterios con las comparaciones, aunque no tengamos normas establecidas. Pero también solemos hacer calificaciones en donde los aspectos ipsativos tienen importancia. Porque decimos, este muchacho realmente lo ha hecho con mucho esfuerzo, o es muy vago y es muy capaz y debiera rendir mucho más. Y entonces los profesores tienden a subir o bajar las calificaciones
porque como vamos a ver, los grados de las escalas no están claramente definidos y dependen de las interpretaciones que hagan los profesores. Bien, entonces la comparación habría que definir con claridad si se van a usar unos u otros. En principio nosotros usamos criterios. El carácter que va a tener la devolución puede ser descriptivo sin juicio de valor, descriptivo con juicio de valor o solo valoración. Como acabamos de ver en el trabajo que vimos antes de investigación, cuando es descriptivo sin juicio de valor, produce unos resultados. Cuando es descriptivo con juicio de valor o solo valoración, produce otros resultados. Así que tomar una decisión sobre esto es sumamente importante. Y la valencia que tenga esa apreciación que se haga del alumno o del trabajo del alumno puede ser positiva, puede ser negativa, positiva y negativa. Quiero decirle que es positiva cuando solamente se señala lo que está bien. Es negativa cuando solo se señala lo que está mal y es positiva y negativa cuando se señalan las dos cosas. En realidad lo mejor es señalar las dos cosas. Siempre, siempre hay que señalar lo positivo. Aún de aquel que hace un pobre trabajo, hay que señalarle lo positivo, porque hay que demostrarle que es capaz de hacer algo positivo. Porque lo que nosotros vamos a hacer con la devolución que le demos es señalarle el camino para que pueda lograr hacer un buen trabajo. Y entonces vamos a partir siempre de lo positivo y no de lo negativo. También decimos que la devolución tiene que ser clara en cuanto a los conceptos que se usan y el vocabulario que se usa. No sirve hablar en difícil, no sirve ser confuso. Hay que ser muy claro porque si no, realmente no estamos ayudando al alumno. La evaluación formativa está destinada no a castigar, sino a ayudar. La especificidad es una cuestión fundamental. Dijimos puntos específicos, aspectos generales o impresión general. No es lo mismo hacer una devolución que se centre en puntos específicos. Por ejemplo, este es un ejemplo nada más, identifica errores o identifica puntos bien resueltos, puntos específicos. O aspectos generales, en donde identifica problemas generales. No estudiaste lo suficiente, por ejemplo. Es decir, es una devolución que le da poca información para que sepa qué hacer. O es la impresión general, trabajo muy bueno, trabajo muy malo, trabajo regular. Bueno, no ayudan a mejorar. Si la devolución no da información al alumno, le resulta inútil. Entonces es absolutamente importante, que sea lo suficientemente específica como para que el alumno sepa qué hacer en lo que sigue. Si tiene que corregir, que tiene que corregir. Si está bien, cómo puede mejorarlo aún más. Y en ese sentido, como vamos a ver, no se pueden tratar muchos temas. Hay que definir efectivamente pocos temas, como dijimos antes, priorizarlos y sobre todo priorizarlos en términos de qué es lo que él va a necesitar para poder seguir en el futuro un buen aprendizaje. Entonces, es muy delicado qué puntos elige uno para hacer la devolución. Dijimos, no todos los errores, solamente algunas cosas importantes, así como de lo que hizo bien algunas cosas importantes, como para que sepa cómo seguir. El tono tiene que ser un tono que garantice que el alumno lo acepte, lo crea. En ese sentido tiene que ser amistoso, porque dijimos que la comunicación es fundamental en ese momento. Tiene que ser respetuoso. Miren, aún el alumno que ha cometido muchos errores merece respeto. Y nosotros necesitamos que se sienta respetado para que tenga confianza en que los consejos que le está dando el profesor realmente le van a implicar poder hacer la tarea bien. Que sea sancionatorio no ayuda. Lo único que hace es que el alumno tema al profesor, que no se pueda enfrentar ni al profesor ni a la tarea.
porque va a tener miedo de equivocarse nuevamente. Entonces, que el profesor le pueda dar ese sentimiento de posibilidad, de que él es capaz, que puede hacer ese aprendizaje, eso es absolutamente fundamental. Por eso estamos diciendo, ser amistoso, ser respetuoso, ojo, y no usar lo que siempre se ha señalado, lo que muchos estudiantes han señalado en investigaciones, es que se usa la devolución como un castigo. Solamente se le da una devolución a los que cometen errores, solamente se señalan los errores, y en alguna investigación hecha en Australia, que era muy interesante, los profesores dicen que ellos dan devoluciones muy frecuentes y los estudiantes, sus estudiantes, dicen que no, que son muy pocas las devoluciones que dan y que básicamente las usan para señalar errores y para justificar la calificación que les pusieron. Muchas veces la devolución consiste exclusivamente en eso, en justificar la calificación. Y quiero decirles que en ese caso no sería verdaderamente una evaluación formativa, porque la evaluación formativa tiene como objetivo orientarlo al alumno para que mejore su aprendizaje. Entonces decimos que hay que poner atención en qué es lo que vamos a evaluar. Esta cuestión de los aprendizajes visibles y los aprendizajes invisibles tiene sus grandes complicaciones, porque es uno de los núcleos más críticos en la evaluación de los aprendizajes. Nosotros, para poder evaluar aprendizaje, necesitamos evidencias. Las evidencias se obtienen cuando el alumno habla, cuando el alumno escribe, cuando el alumno actúa, cuando el alumno hace cosas, produce cosas. Nosotros necesitamos algo que sea visible como evidencia. Pero la evidencia, en realidad, ¿qué es lo visible? En realidad, vuelvo a decir, es lo que nos permite inferir los aprendizajes invisibles, que es cómo piensa el alumno, qué siente el alumno, de qué es capaz el alumno, cómo enfrentaría otros problemas que esos que nosotros le preguntamos en una prueba de evaluación, o por ejemplo, uno de los grandes problemas de la evaluación, si ha respondido así a estas preguntas, ¿cómo respondería a otras preguntas que le pudiéramos hacer? Porque nosotros le aprobamos una materia, no le aprobamos una prueba de evaluación. En la prueba de evaluación le podemos hacer 100 preguntas, pero sobre la materia le podríamos hacer un número indeterminado de preguntas. Pero nosotros lo vamos a probar en la materia. Entonces, aprendizajes invisibles tienen que ver con los procesos mentales, con los procesos afectivos. Nosotros queremos no solo que aprenda información, nosotros queremos que desarrolle actitudes, por ejemplo, que sea un profesional responsable, que actúe éticamente. En fin, nosotros necesitamos que integralmente adquiera una cantidad de saberes que no son solamente de información. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos, a través de estas evidencias que hemos logrado por los instrumentos de evaluación que usamos, ¿qué podemos inferir acerca de lo que esa persona es capaz? Primero, sabe, comprende, qué nivel de comprensión alcanzó, qué perdurabilidad va a tener el aprendizaje que hizo, qué capacidad de transferencia tiene a otras situaciones y qué actitudes va a tener en el trabajo, en su relación con otras personas, en su relación con problemas éticos, por ejemplo, que se le pueden presentar en el trabajo, que a todos se le presentan en el trabajo. En fin, uno puede hablar de gran cantidad de saberes diferentes, pero las pruebas de evaluación trabajan para lograr una información que es visible. Lo que nos interesa es cómo se interpreta esa información y qué conclusiones podemos sacar de esto. Las inferencias que nosotros hacemos respecto de estas evidencias visibles. Y entonces tenemos ciertas opciones. Si yo evalúo aprendizajes en actividades extendidas, no es lo mismo que, por ejemplo, decirle que le tomo una prueba, que es una prueba que va a durar 2 o 3 horas, en donde él va a tener que producir una serie de respuestas.
que decirle que prepare un proyecto y que lo presente dentro de, por ejemplo, 3 semanas. El aprendizaje que va a manifestar en un caso y en otro es diferente. No es lo mismo que yo le presente una actividad en donde tiene que dar ciertas respuestas, o por ejemplo, dar respuestas a cierto número de problemas definidos, que actividades con aprendizajes ricos en variedad de contextos, como por ejemplo si yo le planteara una situación real en la cual él tiene que actuar, en donde tiene que tener en cuenta cómo se definen los problemas, identificar esos problemas y encontrar hipótesis de solución, elegir hipótesis, etc. Es decir, las actividades auténticas, las actividades del mundo real, son diferentes de las actividades que uno le presenta en una prueba de lápiz y papel, por ejemplo. La evaluación de conjuntos de objetivos variados, no objetivos aislados. Yo puedo tener enumeradas una cantidad de competencias en un diseño curricular y puedo evaluar competencia por competencia, pero ¿será el alumno capaz de elegir un conjunto de competencias necesarios para resolver adecuadamente una determinada situación, para enfrentarla? En fin, que acá yo tengo opciones. Cuando yo digo ¿qué clase de evaluación? ¿Qué evalúo? No evalúo lo mismo cuando le tomo una prueba sobre algo recién aprendido que cuando le pido un trabajo a un plazo un poco más extenso. No es lo mismo que si tomo una prueba de estado, una evaluación instantánea, que una evaluación de proceso donde yo le voy a permitir que él haga una primera presentación, haga una evaluación formativa y luego recién él hace la presentación, por ejemplo, definitiva, y ahí es que le pongo la calificación. No es lo mismo, no es lo mismo evaluar de una manera que de otra. Por eso digo, puedo evaluar objetivos sueltos o puedo evaluar un conjunto de objetivos en una tarea compleja que exige mirarla, decidir en toda esa complejidad. Por eso, si definimos buenas prácticas de feedback y feed forward, vamos a decir que es mejor entregar feedback inmediato o en breve plazo. Ahora vamos a aclarar. Feedback descriptivo y sin juicio de valor. Feedback con juicio de valor a veces es eficaz. Tenemos que nosotros mismos decidir cuándo conviene que hagamos un juicio de valor o no. A veces en la conversación con el alumno surge y a veces es preguntado por el alumno. Dar feedback a todos los alumnos, no solo a los que tienen dificultades. A todos señalarles lo que hacen bien y lo que hacen mal. Comenzar por lo que hacen bien. Señalar solo algunos puntos importantes. Y ser breve. Ser breve en el feedback tiene 2 objetivos. El primer objetivo es que el alumno tenga muy claro qué es lo que se le está diciendo. Cuanto más se habla y se habla y se habla, más confuso se vuelve. Entonces hay que saber cuáles son esos puntos prioritarios, buenos y malos, trabajar exclusivamente sobre eso y hacer con el alumno un plan de trabajo para los pasos siguientes. Tiene otra ventaja, que es que si tenemos un curso muy numeroso, si el feedback es breve, podemos atender a mayor cantidad de alumnos. Recomendarle al alumno que escriba lo que nosotros le estamos señalando como lo más importante, que lo escriba para que lo pueda guardar. Esto no puede quedar solamente en una conversación oral. Es necesario que el alumno lo escriba. Claro, estoy haciendo una aclaración, que si el alumno tiene dificultades de interpretación de la lectura, es mejor que el feedback sea oral, que lo escriba, pero que el feedback sea oral, porque si se lo diéramos exclusivamente por escrito, la misma dificultad que él tenía para comprender cualquier texto escrito lo va a tener en este caso. Entonces, decimos, hablar sobre lo que el alumno va a aprender y sobre lo que aprendió, no sobre lo que no aprendió, no sobre lo que no aprendió. Las interacciones son programadas por el profesor, estamos diciendo son estratégicas, son importantísimas, conviene que el profesor los prepare antes, pero que recuerde que la interacción tiene que ser suficientemente espontánea como para que puedan surgir comentarios o preguntas. El profesor tiene que tratar de hacer visibles los aprendizajes invisibles. Y entonces, para concluir, vamos a decir que Valery Schutt sugería
que para tareas difíciles se use feedback feedforward inmediato, para tareas difíciles. Si la tarea es nueva, inicialmente darlo de inmediato, para evitar fracasos posteriores. Para tareas que sean simples, se puede usar feedback feedforward diferido, para que los alumnos puedan trabajar tranquilamente, sueltos, y no sean evaluados prematuramente, porque de esa manera, bueno, vamos a evitar, yo estoy diciendo ahí, molestarlo. Para la retención del conocimiento conceptual o procedimental, usar feedback feedforward inmediato. Es un apoyo, dice Schutt, es un apoyo para estimular el aprendizaje y evitar errores que serán difíciles de corregir. Es decir, que si nosotros esperamos demasiado tiempo, puede ser que termine cometiendo errores que se fijan. Por eso hay evidencia de que cuando es inmediato es conveniente para tareas verbales y motrices. Acá tienen ustedes algunos de los investigadores que ya menciona. En todos los casos hay muchos, de las cosas que yo he venido diciendo, pero bueno, no quería recargar el trabajo con demasiados autores. Para estimular la transferencia del aprendizaje, dice Schutt, es conveniente dar feedback feedforward diferido para la transferencia del aprendizaje, de acuerdo con algunos investigadores. Eso quiere decir que hay algunos investigadores que sostienen esto y otros no. Es en especial para los alumnos de más alto logro del aprendizaje. Lo que ellos están diciendo es diferido para muy buenos alumnos, alumnos que son creativos, alumnos que con tiempo suficiente van a ser capaces de generar algunas cosas realmente muy excepcionales, dejarlos en paz, darles devolución diferida. Evitar dar feedback feedforward igual a todos los alumnos, sea bueno o malo. Todos están muy bien, todos están muy mal. Tomar como eje las calificaciones, evitarlo. Afirmar o demostrar que un trabajo es fácil. Si al alumno resulta difícil, que nosotros le digamos, vamos, es fácil, es tratarlo de tonto. Por lo tanto, el profesor nunca tiene que decir que es fácil. Hacer comparaciones con los trabajos de otros alumnos, no comparar con otros, no decir, pero fulano me gana, mejor, no, eso no, nunca. Poner calificaciones desde el inicio, no poner calificaciones desde el inicio. Realmente, porque el alumno se queda con eso, se conforma a veces con eso, se estereotipa con eso y no va a seguir aprendiendo. Afirmar que el trabajo está bien o mal sin explicaciones. Evitarlo, Usar un lenguaje que el alumno no entiende y evitar presentar para discutir y explicar muchos errores o aspectos diferentes del trabajo. Evitarlo. Síntesis. Las buenas prácticas no son la suma de gran cantidad de mini evaluaciones sumativas. La evaluación formativa tiene otro sentido. Lo que determina que la evaluación sea formativa o sumativa es la forma en que se usan sus resultados. Si es formativa, es para orientar el aprendizaje de los alumnos. Si es sumativa, para aprobarlo o desaprobarlo. La evaluación formativa guía la enseñanza y el aprendizaje cotidianos. Si ustedes se preguntan cómo hacer evaluación continua, la evaluación formativa es la solución. Y la evaluación formativa se realiza cuando todavía hay tiempo de mejorar el aprendizaje. Por lo tanto, entonces quedamos acá y estoy escuchándolos a ustedes. Bueno, vamos a pasar entonces a generar un espacio para que ustedes puedan formular sus preguntas. Les vamos a pedir que alguien se ocupe de registrar la asistencia y que nos envíen por el campus los presentes de cada una de las facultades. Bueno, empezamos con Facultad Regional Bahía Blanca. No hay preguntas por el momento, gracias. Gracias a ustedes. Facultad Regional Córdoba no está conectada, ¿no? Facultad Regional Chubut. Chubut, ¿nos escuchan? Sí, estamos escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es respecto a que los alumnos
no la entiendo. ¿Vos la entendés? Que piden una calificación los alumnos. Ah, Si te puedes acercar un poquito al micrófono porque retumba mucho. Así te escucha mejor la profesora. vos estabas diciendo que los alumnos piden calificación, ¿verdad? Sí, pedir ser calificación, que ser calificados, como que también adaptarse a lo nuevo, a esta nueva forma, que parte de ellos también hay una reticencia, quieren que sigamos haciendo las cosas como veníamos, o como vienen ellos desde el secundario, como los vienen calificando, digamos. Sí, efectivamente, sé que los alumnos piden. Lo que pasa es que si nosotros calificamos, se quedan con la calificación. Mira, es algo que efectivamente nosotros tendríamos que enseñarles. ¿Habría alguna solución si en lugar de usar números, usás una escala conceptual? Entonces decís, yo voy a usar números, la escala numérica, esta de 0, 10 o 1, 10, ¿no? Yo voy a usar la escala numérica, pero al final. Al principio lo que voy a usar es una escala que sea, por ejemplo, muy bueno, bueno, regular, malo, suponete. Y entonces haces un contrato con ellos. Es decir, yo los voy a, no es que no los voy a calificar, yo sí les voy a dar una calificación, pero la calificación no va a ser los números de la escala de calificaciones numéricas, sino que podemos usar una escala como esta, en donde mi consejo sería, si vas a usar una que sea muy bueno, bueno, regular, malo, te digo esa como te pudiera decir otra, ¿no? Llegás a un acuerdo con ellos, cuándo va a ser muy bueno, cuándo va a ser bueno, cuándo va a ser regular, cuándo va a ser malo. De todas maneras, yo la vez que viene voy a hablar de calificaciones y de rúbricas. Y vas a ver que usando rúbricas vas a evitar ese problema que tenés. Entonces, en parte te estoy dando como una salida por ahora, que es usar una escala conceptual de pocos grados, en donde trabajes con ellos qué significaría cada uno de esos grados. Pero en segundo lugar, te digo que la vez que viene vamos a hablar de rúbricas, y las rúbricas hacen una definición clara, que sirve de base luego para hacer calificaciones y buenas evaluaciones formativas también. Así que yo te respondería esto, que los alumnos piden calificaciones, sí, porque es lo único que les interesa. Y justamente Susan Brookhart lo que mostró en una de sus investigaciones fue eso, que cuando al alumno se les daba la prueba y en la prueba se le ponía un número, una calificación, miraba la calificación y la guardaba. Cuando el profesor le señalaba errores y un número, miraba el número y lo guardaba. Cuando el profesor le ponía por qué eran errores y un número, miraba el número y la guardaba. Cuando el profesor se tomaba el trabajo de explicarle cómo tendría que corregirlo y cuál sería la respuesta correcta, y un número, miraba el número y lo guardaba. Entonces, lo que yo estoy diciendo es producto de tratar de que los alumnos aprendan mejor y que el trabajo que hace el profesor al hacer una evaluación les resulte útil. Si le ponemos la calificación numérica de entrada, ahí se acabó. Así que vale la pena hacer el esfuerzo. Muchas gracias. Pasamos a Delta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, acá no tenemos preguntas para hacer. Bueno. Bueno. Pacheco. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No. Yo quería consultar cómo o qué consejo nos puede dar la profesora para que poder mejorar la relación entre el alumno y el profesor, porque muchas veces cuando el alumno ya viene medio como reseteado en el sentido de que quiere que se le dé una nota, y cuando uno hace una evaluación formativa que la respuesta no va a ser fijar sobre las cosas que hizo mal, sino sobre las cosas que él hizo bien, el alumno a veces piensa que uno está escondiendo algo, ¿no? Que uno está teniendo una segunda intención, que no es una intención sincera, ¿no? No sé si estoy claro en lo que digo.
Sí, sabes que me recordás a un pedagogo suizo que decía, Philippe Renaud, que la evaluación está teñida de sospechas, del alumno hacia el profesor y del profesor hacia el alumno. ¿Qué pasó el otro? Porque ahí está en supervivencia. Sí, es que es un problema, ese es un problema, pero es un problema que difícilmente pueda un profesor solucionar. Muchas veces el profesor se gana la confianza de los alumnos, pero es algo misterioso cuándo lo logra y cómo lo hace. A veces se logra con un curso y con otro curso no. La cuestión es que uno tiene que actuar de manera siempre justificada, fundamentada. Y yo te voy a decir que yo recién le decía a la profesora que la vez que viene vamos a hablar del uso de rúbricas. Las rúbricas, me adelanto, yo algo expliqué la vez pasada también, son matrices de doble entrada, en donde en las filas se colocan los aspectos del trabajo que uno está evaluando y en las columnas uno coloca niveles de calidad. Y entonces, en cada uno de las intersecciones de la fila y la columna, en cada uno de los casilleros, se describe lo que yo estaba diciendo recién, de usar en las evaluaciones formativas descriptores, se describe el aspecto del trabajo que merecería, en ese caso, por ejemplo, en esa fila, el muy Claro, bueno. pero esta es la que estaría terminando. Pero, claro, pero yo te explico, vos hacés la rúbrica, si tenés un curso chico, la discutís con los alumnos, que ellos la entiendan, lo tienen que entender. Y después la tienen en la mano cuando estudian y se preparan o preparan el trabajo. Entonces, me decía un profesor justamente de esta universidad hace poco, lo que he ganado es que no me discuten más las notas. Porque efectivamente ellos, cuando reciben una calificación, saben que la reciben en función de esos aspectos que fueron evaluados con características que su trabajo tenía, porque están descritas. Así que cuando lo presentan, ellos solo ya se podrían autoevaluar. Las filas se pueden ponderar, es decir, hay aspectos que vos podés valorar con más puntos que otros aspectos, por ejemplo. En fin, hay una manera de explicarle al alumno con claridad esto que venía diciendo yo hoy, que tienen que ser descriptivos, no valorativos, sino descriptivos, y que tienen que ser claros para los alumnos. Como se los está dando por anticipación, y te quiero decir que en el mundo hoy están siendo utilizados por todos lados. Que si no, no corresponde el control. ¿Cómo? No, son las facultades. Les pedimos a las facultades que son de las 7, por favor, que apaguen el micrófono, que todavía no terminamos la videoconferencia anterior. Preguntaba si quedó claro. Sí, la rúbrica puede ser una herramienta para hacer la evaluación que ayuda al docente y ayuda al alumno, tanto para evaluar como para el alumno para estudiar. Es que le da confianza en que el profesor va a usar ese criterio. Muchas gracias. No es solamente una cuestión afectiva. Está. Bueno, las facultades que se están conectando, por favor, se apagan el micrófono, que aún no ha finalizado la videoconferencia de las 5. Ya tenemos Neuquén. Sí. Pasamos a Facultad Regional Paraná. ¿Hay preguntas? Sí. Estaba lejos. Quizá más que una pregunta, una aclaración. Con respecto a... No sé si me estoy saliendo. ¿Se está escuchando? Estamos escuchando. Está bien. Decir, en cuanto a la calificación que debería llevar o no la evaluación formativa. A ver, quiero decir, pongo un ejemplo. Yo trabajo con mis alumnos con trabajos prácticos y los hago en la nube, o sea, utilizando algún tipo de aplicación como Google Drive o OneDrive, para poder hacer feedback mientras los alumnos están trabajando con los informes de los trabajos prácticos.
de alguna manera yo me estoy haciendo un prejuicio de la calificación final o sumativa que va a tener ese trabajo final, ese trabajo práctico cuando terminemos. Porque tengo la impresión, la incertidumbre de que si no voy tomando nota de lo corregido, de cómo voy a calificar hacia el final de la producción, todos terminarían con la misma calificación, aprobado o muy bueno, porque estuve colaborando en la evaluación, en la formación del resultado final. Esa es mi pregunta o mi pedido de aclaración. Creo que más o menos lo aclaró al final de lo que estaba explicando. Eso es la pregunta. A ver, si yo no entiendo mal, lo que está diciendo es que usted tiene tal intervención en el proceso de producción de los resultados que usted no sabe si se está evaluando a sí mismo o a los alumnos. Pero otra vez me pasaron la palabra. Sí. ¿Era eso? Sí, un poco es eso. Hay una incertidumbre en saber si estoy terminando bien el proceso. No, a mí me parece que en ese caso usted necesita algún tipo de confirmación acerca de que una cosa es el trabajo que hace usted o que el alumno hace con su asistencia y otro el trabajo que el alumno puede hacer autónomamente. Son dos cosas distintas. El alumno con su asistencia puede haber llegado a determinados resultados, pero lo que a usted le interesa es que el alumno llegue solo a esos resultados. Claro. Hay dos autores que podrían servir de ilustración. Uno es Sócrates. Cuando Sócrates le pregunta a su discípulo, ¿no es cierto que tal cosa? Y el discípulo dice sí. Y no es cierto que tal otra cosa, y el discípulo le dice no. Cuando ocurre esto, uno se pregunta, ¿es que ese discípulo hubiera podido hacer el camino solo? Llega a una conclusión, que era la que quería Sócrates. Sócrates dice, lo que le pasa es que recuerda la conclusión. No, él lo condujo de tal manera, paso a paso, que al final, bueno, pero solo no sería capaz de hacerlo. Y el otro autor es Vygotsky, cuando habla del trabajo en la zona de desarrollo próximo. Hay cosas que el alumno puede hacer autónomamente, pero puede superarlas cuando tiene la ayuda de alguien. El tema es que llegue a hacer eso finalmente de manera autónoma. Sí, yo también venía en el camino. Hay un micrófono abierto por ahí, no se escucha mucho. Pedimos por favor a las facultades que se están conectando que apaguen los micrófonos, que aún no terminó la videoconferencia del grupo 2. Bueno, ok, perfecto, sí. Quería nada más aclararme eso a mí mismo. Yo necesito tener un trayecto en cuanto a la evolución que tienen los estudiantes en la producción final del trabajo práctico, que al final va a ser una evaluación sumativa. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Pasamos a Rafaela. A ver si... ¿Hay preguntas? Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Sí, escuchamos. Sí. Bueno, mucho gusto. Gracias por la conferencia, profesora. Ha sido muy clara como en la otra ocasión. Un poco la consulta tiene que ver con una de las primeras cosas que empezó tratando, que es cómo diseñar el tiempo de evaluación. Ahí daba una fórmula sencilla, pero lo cierto es que nos encontramos muchas veces con alumnos que en esta evaluación inicial que uno por ahí hace de los conocimientos o los prerequisitos que traen incorporados, hay varios que no están y que obviamente influyen en el momento en el cual uno diseña esa instancia de evaluación para llegar a saber exactamente si ha aprendido los conceptos de la materia en cuestión. Y bueno, estos tiempos se extienden hasta que uno quisiera que aprueben, pero ¿cuál sería el límite? ¿O hasta dónde estirar este tiempo? ¿O qué otras herramientas utilizar para que realmente sea justo y sea adecuado esa forma de diseñar la evaluación? La evaluación inicial no se califica. Empecemos por ahí. No se califica. Bien. Nunca. Bien.
Lo que pasa es que hay que tomar decisiones. Porque si efectivamente el alumno demuestra no poseer los prerequisitos, a uno le quedan algunas posibilidades. Una es enseñárselos. La otra es darle un tiempo para que los aprenda o reaprenda. Porque a veces ya los aprendió, pero los tiene olvidados. El reaprendizaje es más rápido que el aprendizaje. Y la tercera es, por ejemplo, tener un programa que puede ser por computadora, en donde hay alguna información, algunas actividades que le permiten reaprender eso que ahora no sabe. Algo tiene que hacer, porque si es realmente prerequisito y uno no hace nada, lo condena a fracasar, si no, no sería un prerequisito. Así que algo hay que hacer. Ahora, ¿cómo se puede hacer? En realidad, yo no es que aconseje que uno entre al aula el primer día y diga a los alumnos saquen una hoja y les tome una prueba de evaluación inicial. Lo que sí uno puede hacer a veces es hasta conversar con los alumnos. Tener muy claro cuáles son los prerequisitos. Prerequisito no es todo lo que saben, es exclusivamente lo indispensable que necesitan saber para iniciar el aprendizaje, por ejemplo, de la unidad 1 con la cual uno va a trabajar. Entonces, podría ser que no el primer día de clase, pero el segundo día de clase, uno les dé un problema para trabajar o desarrolle una conversación con los alumnos sobre algo con lo cual ellos tienen que trabajar y van a demostrar si poseen los prerequisitos o no. Lo que quiero decir es que no necesariamente es una prueba. Primero, no es de todo lo que saben, porque eso sería imposible, sino de lo imprescindible para hacer, por ejemplo, la primera unidad de la materia. Eso nosotros necesitamos, a lo mejor son 5 cosas las que tienen que saber nada más, pero tienen que saber. Si no las saben, como dije, tengo la solución de enseñarlas yo, decirles que la aprendan, sugerirles alguna fuente de información, por ejemplo, o si no, prepararles un material con el cual ellos puedan autoaprender a través, por ejemplo, de un trabajo online. Pero, como digo, no se trata necesariamente de una evaluación formal, la evaluación inicial. Puede ser una conversación. Ahora, a veces son cosas tan importantes y nosotros descubrimos que hay carencias que están muy, muy definidas, que vale la pena trabajarlas uno. Y quiero decirles que en realidad en las investigaciones lo que se comprobó es que la recuperación del aprendizaje, la velocidad de recuperación del aprendizaje es muy grande. Que aparentemente la gente olvidó lo que sabía, pero que lo recupera con mucha velocidad. A veces basta una semana para que lo recupere. Pero tiene que tener claridad acerca de qué es lo que tendría que saber. Exacto. Sí, lo que por ahí se encuentra son como falencias en los razonamientos lógicos que debería tener un alumno universitario ya en una instancia en la cual uno los encuentra. Entonces son cosas que van como en contra de lo normal que debería haber para que un plazo de evaluación sea el adecuado. Entonces uno los puede estirar hasta un cierto límite donde después se corta. Tenés razón. Tenés razón. Llegamos con chicos que le falta lo básico. Hoy mencionaba usted, no saben leer, no saben escribir. Yo corrijo horrores de ortografía. Entonces uno dice, ¿realmente hasta dónde? Realmente hay una materia técnica que no tiene nada que ver con esto, pero que hable un poco a las claras de cuál es la formación que traen y qué inconvenientes nos surgen como solo para evaluar lo técnico, porque no podemos desconocer que esa persona tiene una formación integral. Bueno, mira, yo veo que, por ejemplo, se están dando en algunos lugares cursos de escritura académica, cosas por el estilo, pero o de lectura académica. Pero, como decía hace un rato, para poder leer e interpretar lo que uno lee, tiene que saber hablar, tiene que saber escuchar, tiene que saber escribir y tiene que saber leer. Son 4 competencias y las 4 son necesarias. Nosotros no siempre podemos suplir todo lo que el alumno debió aprender en la escuela secundaria. Ese es uno de los problemas que tenemos, pero esos son los alumnos que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Pasamos a Rosario. ¿Hay preguntas en Rosario? Sí, una pregunta. A mí no me quedó muy claro la cuestión de la devolución
de las evaluaciones, cuando hablaba que había que hacerla individual, grupal, en clase, y que generalmente no había que dar una devolución a toda la clase. No me quedó muy claro a qué se refería, o por lo menos no me pareció llevarlo a la práctica, no entendía cómo llevarlo a la práctica eso. Cuando uno hace la corrección del trabajo presentado por los alumnos, uno puede identificar algún alumno que tiene algún problema particular o alguna virtud particular. Y en ese caso conviene que, yo insisto, el feedback tiene que ser breve, que uno individualmente lo haga privadamente, ojo, privadamente, no en público. Creo que hay que evitar las devoluciones en público, aun cuando a veces, como digo, necesitan ser individuales y habría que establecer algún tipo de formato de encuentro con los alumnos, días determinados o una cosa así, o clínicas de la cátedra, o algún espacio en el cual uno pueda reunirse con un alumno 10 minutos. Ojo, que está calculado que 10-15 minutos son suficientes, ¿eh? En segundo lugar, uno puede encontrar que más allá de diferencias individuales, que no siempre son absolutamente significativas, sí encuentra algún problema significativo en un grupo de alumnos, en cuyo caso, yo quiero decir, uno dice, el problema fundamental en este caso es que hay una cuestión con un concepto, con una familia de conceptos determinada, hay un tema que no entienden, hay una clase de problema que modelizan mal, y en esto están todos. Bueno, en ese caso yo me puedo reunir con ese grupo y explicarles, pero vuelvo a decir que es breve, ¿eh? Es breve. Me reúno con ese grupo. Y a veces, lo que yo he dicho, no se puede a toda la clase decirle, está todo mal, sin más explicación, así como tampoco sería útil decirle, está todo bien, sin más explicación. Ni bien ni mal, sin explicación, sirven para algo. Si yo digo, está bien, le podría decir a toda la clase, y ojalá lo pueda decir, está todo bien, ojalá. Y si está todo mal, bueno, buscaría alguna salida en donde, en lugar de decir está todo mal, diría, acá hay algún tipo de confusión, vamos a tratar de solucionarla y lo vuelvo a enseñar. Claro. Sí, entonces, más uno a veces hay errores que lo ven grupos y uno lo manifiesta y dice, bueno, hay esto que no hay muchos que no lo entienden o hay algo, y lo aclara toda la clase. Por eso me quedé cuando dijeron en grupos en forma separada y no en toda la clase, digo, bueno, quizás no es... siempre está la posibilidad de reenseñar, siempre. Ahora, en algunos casos... Mi idea era esa, pensaba que de esa manera reenseñaba. Sí. Bueno, hay un caso que sería como el caso extremo en donde digo, bueno, esto efectivamente me parece que son muchos los que no lo entendieron y por lo tanto lo vuelvo a enseñar. Esas son las decisiones que tomamos justamente, ¿no? Por eso reprogramamos. Perfecto. No nos alcanza con programar una vez, a veces hay que reprogramar. Bueno, pasamos a San Francisco. Desde San Francisco no tenemos preguntas, ya fueron respondidas. Gracias. Bueno, Villa María está. Sí, buenas tardes. No hay ninguna pregunta desde aquí. Reconquista. Ya han aclarado muchas dudas que teníamos, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Terminamos entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima.